Muy buenas youtubers, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí vamos a hablar del fondo de Alex Estebaranz, el fondo que se llama True Value. Y os quiero compartir un dato muy interesante que me ha llamado mucho la atención y que he descubierto por casualidad, ¿no? Dentro de mi investigación y búsqueda de mercado, ¿no? A ver, esta es la página web de Morningstar, ¿vale? En la página web de Morningstar con el fondo True Value en cuestión, ¿no? Curioso que le haya llamado True Value, que True significa verdadero, valor verdadero. En la filosofía del Value, tal y como la acuñó Benjamin Graham, que es el padre del Value, pues estaba más enfocado a buscar empresas muy infravaloradas, ¿vale? Sin embargo, es decir, que cotizan muy por debajo de su valor teórico. Lo que pasa es que eso no tiene en cuenta el crecimiento o la tendencia o hacia dónde va el negocio, ¿no? Desde entonces, con Warren Buffett y compañía, que era discípulo de Benjamin Graham, el concepto de value ha ido evolucionando y ahora ya se trata más de comprar empresas de buena calidad a precios razonables, cuando Benjamin Graham realmente lo que hizo fue comprar cualquier tipo de empresas, pero a precios de derribo. ¿Por qué? Pues porque él venía de la gran crisis, la gran depresión del año 29, después del crack de 1929 y la crisis posterior. Y ese concepto de value investing, de invertir en valor, que es sobre la base, sobre el papel, tiene mucho sentido, pues se ha ido desarrollando de esa manera, ¿no? Y entonces el dato curioso y realmente llamativo que hay aquí en esta web de Morningstar, que como os digo me parece muy, muy interesante, es que cuando tú vas aquí a las opciones de, esto lo podéis ver vosotros, por eso os lo pongo aquí, cartera nuevo, o sea, te habla de la composición y te analiza un poco la estructura de la cartera de True Value, ¿no? Y fijaros, vamos a darle zoom y vamos a ver esta tabla que me parece muy interesante. Perfil factor. Lo que analiza aquí es cuál es el perfil y en función de los distintos factores. ¿Qué es un factor? Un factor es lo que explica el rendimiento de la rentabilidad que has obtenido, ¿no? En función del qué tipo de empresas inviertes, ¿no? Entonces, primero, estilo, y te dice dónde está situado y este fondo en clarito te dice el rango de 5 años histórico y eso es donde está ahora según los datos que manejan ellos, ¿no? Entonces, ahora mismo está más cerca del perfil growth que del value puro duro, ¿eh? Growth sería invertir en empresas que por definición cotizan caras. Lo que pasa es que cotizan caras porque tienen crecimiento. Así que desde este punto de vista, aunque el fondo se llama True Value, está más cerca, según los estándares, del growth. Esto evidentemente es argumentable y es discutible, porque lo que dirá Alex es que evidentemente él invierte en empresas que tienen crecimiento y teniendo en cuenta ese crecimiento, pues estás invirtiendo muy por debajo del valor futuro que tiene esa empresa. Con lo cual, al final, si lo haces bien, estás haciendo value, estás comprando cosas por debajo de su valor. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Bueno, rentabilidad por dividendo nos da igual. Calidad, alto, bajo, en función de la calidad que tiene la empresa, bueno, está ahí más o menos, pero está por debajo de la mitad. Curioso, porque él dice que invierte en empresas de calidad. Evidentemente, todas estas cosas que son cuantitativas son muy relativas. Pero lo que más me llama, bueno, volatilidad alta, liquidez bajo, porque son small caps, etc. Pero lo más llamativo de todo es esta columna de aquí. Fijaros, momentum. ¿Qué es momentum? Momentum es un factor, igual que el value, que genera rentabilidad. El momentum, os lo voy a poner aquí en un vídeo que hice para que lo tengáis controlado. A ver, que no lo tengo aquí, que no lo estáis viendo aquí. En mi canal, aquí tenéis en la lista de reproducción de curso de análisis técnico y momentum, pongo en abierto el vídeo 1 del módulo 7 de mi curso de análisis técnico en el que hago una introducción al momentum. ¿Qué es el momentum? El momentum es la mayor y más persistente anomalía de mercado. Anomalía desde el punto de vista de lo que decía el padre de la teoría eficiente de mercados, Eugen Fama, premio Nobel de Economía, pues como anomalía es aquello que desmonta su teoría. Entonces, en vez de decir que su teoría es falsa, lo que dice es que es una anomalía, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay dos anomalías principales, que son el value y el momentum. El momentum está ya demostrando ya desde hace ya 2 décadas ser una anomalía mucho más persistente y fuerte y robusta que el propio value investing, ¿eh? Por eso le dedico 3 módulos específicos en el curso de análisis técnico. Y aquí tenéis un vídeo donde, si no sabéis lo que es, podéis ver una introducción a lo que es el momentum, ¿de acuerdo? Sí, el momentum. Lo llamativo es que la filosofía de inversión del fondo True Value está invertida en empresas de momentum. El momentum, en pocas palabras, ¿qué es? Comprar las empresas que más suben, las que están más cerca de máximos históricos y las que están subiendo. ¿Por qué? Porque el precio, la acción del precio es lo que
es el algodón que no engaña. Una empresa cuyo precio está subiendo en bolsa es que lo está haciendo bien y tiene posibilidades de seguir haciéndolo bien, al menos en horizontes de 6 meses hacia adelante, ¿no? Entonces, fijaros, ¿qué tipo de fondo es realmente? Con un factor momentum tan elevado, con un rango bastante elevado, por cierto, oscila bastante, eso sería una buena indicación, pero actualmente situado en empresas pues, que están más cerca de máximos. Realmente es muy llamativo, ¿no? Al final es complicado y es una filosofía de inversión, por supuesto, que tiene sentido, pero os quería poner este gráfico para ponerlo en contexto también, ¿no? Esto es el SP500, subíndice Growth versus Value, ¿vale? La rentabilidad que han obtenido las empresas Growth del SP500 en comparación con el Value. Lo que vemos aquí ya de entrada, en realidad todo esto está relacionado con los tipos de interés, ¿no? Pero bueno, cuando los tipos de interés están bajando, las empresas Growth lo hacen mejor. Y cuando los tipos de interés están subiendo y pueden tender a subir y la inflación crece, las value lo hacen mejor. Lo que este gráfico nos muestra es que solamente han pasado 3 meses desde lo que podría ser el pico final del growth respecto al value, ¿eh? Y si el fondo de Alex está invirtiendo en empresas growth, tendrá que tener mucha habilidad como stock picking para poder seguir batiendo al mercado como lo ha hecho anteriormente, ¿no? Hace 14 años que el growth lo está haciendo de forma consistentemente superior al value. Y al final todo esto lo que pone en tela de juicio pues es evidentemente el factor que provoca las rentabilidades, ¿no? Entonces, con este gráfico en mente, tenemos que estar preparados a la posibilidad de que al menos temporalmente se produzca un ajuste de las valoraciones de las empresas que están caras, las que son growth, ¿eh? Que por definición son algunas de las empresas pues, en las que invierte Alex y otros inversores de growth, de crecimiento, ¿no? Entonces, esto es una idea que ya he hablado de ella en vídeos anteriores y que simplemente quería poneros en contexto. Primero, recordaros este gráfico que me parece muy interesante sobre los ciclos que va teniendo el growth y el value en función de los ciclos de tipos de interés de los que he hablado en vídeos anteriores y, poner en este gráfico que muestra realmente cuál es la filosofía, que al final también lo dice el propio Alex Estebaranz, ¿no? Él muchas veces mira el gráfico y mira cómo se comporta en fases de crisis y sus gráficos, normalmente los gráficos de las empresas que tienen cartera son casi siempre valores que están subiendo, no son como la filosofía value clásica, que lo que hacía era comprar valores que estaban en tendencia bajista, que estaban súper castigados porque considerabas que el castigo había sido excesivo y que estaba cotizando muy por debajo de su valor real, lo cual tiene sentido, pero en los últimos años, con ese movimiento de tipos de interés que hemos tenido a la baja, pues no ha funcionado de esa manera, ¿no? Y hay que tomar conciencia, que es de lo que venimos hablando desde hace ya bastantes meses, quizás incluso años, tomar conciencia de lo que puede estar, del cambio de paradigma, ¿no? Del cambio de era en el que podemos estar si realmente esa perspectiva y esa inflación y esa perspectiva de subida de tipos pues se va de madre, ¿no? Y hay elementos que permiten pensar en esa posibilidad. Bueno, pues con este gráfico termino este vídeo, con esta idea interesante. Seguiremos hablando del momentum porque sin duda es clave, ¿no? Es clave. Y como os digo, además es una anomalía más potente que el value investing y el momentum, bueno, tiene sus reglas y tiene sus reglas que respetar, sus normas, digamos, pero respetando y comprendiendo esas normas que vienen en muchos papers que se han estudiado, pues es una filosofía de inversión que, según muchos papers, desde los últimos 30 años que se han publicado, desde el año 1993, se publicó uno muy importante, esa filosofía de inversión es más potente que la filosofía de inversión value. Así que, en mi opinión, lo que merece la pena, y si no queremos aplicar métodos cuantitativos, es decir, sistemas automáticos, lo más interesante sin duda es combinar el momentum con el value. El growth no es una filosofía de inversión rentable a largo plazo, de eso ya he hablado en algunos otros vídeos, y si me seguís desde hace tiempo, pues os sonará, lo habréis oído hablar, ¿no? Pero bueno, lo seguiremos comentando. Muchas gracias por vuestra atención en este vídeo más breve y nos vemos pronto.